Y reflexionando podemos preguntarnos a nuestras vidas qué actitudes podemos ver en vos que nosotros como varones podemos acoger y tomar para nuestras vidas y aplicarlos en nuestros matrimonios, en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia con las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Que el Señor te bendiga. Bienvenido a Baruch Lectura Bíblica. En el día de hoy estudiaremos y compartiremos la palabra del Señor en el libro de Ruth sobre el tema llamado la preservación de la familia real de Israel. Tocaremos y estudiaremos en el capítulo de hoy, como les mencionaba, el libro de Ruth, y veremos cómo la palabra de Dios nos muestra la importancia de esta mujer moabita extranjera y cómo fue usada por Dios como un instrumento para preservar en primer lugar la línea genealógica del rey David, ¿cierto? El primer rey ungido del pueblo de Israel, y también en consecuencia la genealogía, la línea genealógica de Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Es importante que podamos darnos cuenta de el nombre propiamente tal que lleva el libro de Ruth, ¿cierto? Un nombre que es femenino, algo poco usual en la tradición judía más tardía, que de alguna forma denostaba a la mujer y a los extranjeros aún más. En esta línea y esta razón podemos darnos cuenta la importancia de Ruth en el libro que lleva su nombre y cómo ella se erige en este libro como el personaje principal que Dios utiliza para cumplir su propósito. Bueno, el capítulo 1 del libro de Ruth comienza describiendo la escena de una gran hambruna que sucumbió la tierra en aquella época, y cómo Noemí, la suegra de Ruth, y su esposo Elimelech deciden trasladarse desde Judá hacia Moab, un pueblo extranjero más allá del Mar Muerto. Ellos toman la decisión de moverse a este lugar para buscar un mejor pasar y una mejor situación económica y que les pudiera proveer ante ese mal pasar y hambruna que estaba sucumbiendo la tierra en aquella época. Es entonces donde ellos toman a sus dos hijos, Malón y Kelión, y deciden trasladarse a Moab, y allí estos dos hijos se casan con dos muchachas, dos mujeres moabitas llamadas Orfa y Ruth. Es aquí donde Ruth ya comienza, ¿cierto?, su primera escena en el libro. La palabra relata, ¿cierto?, en el capítulo 1, un poco más adelante, cómo Elimelech fallece y Noemí queda viuda repentinamente, y luego de 10 años habitando allí, también mueren sus dos hijos. Es así como luego de pasar estos 10 años vemos a Noemí, vemos a Orfa y Ruth viudas en una condición evidentemente para aquella época quizás mucho más que para los tiempos actuales, donde hay una mayor independencia y más alternativa de subsistencia. Para aquella época era extremadamente complejo y difícil la subsistencia de una viuda por sí sola, no solamente por el hecho de la provisión económica, donde gran parte de los trabajos eran trabajos de una envergadura y esfuerzo físico muy grande, trabajos de ganadería, de agricultura, trabajos de carpintería, orfebrería muy pesados, que requerían indudablemente el apoyo y la contribución real de un hombre, y además de eso la protección física y la protección
legal que podía proporcionar y proporcionaba realmente un hombre en aquella sociedad. Además de la viudez que presentaban cierto Orfa y Ruth, también era doblemente mayor la dificultad del hecho de que no tenían hijos. La escritura nos revela precisamente de que Ruth haya sido estéril, pero luego de 10 años casada y no tener hijos, posiblemente había alguna dificultad, ya sea en Malón, que dio los hijos de Noemí, o en una de estas mujeres. Y el hecho de tampoco tener hijos era doble dificultad porque los niños podían crecer y actuar como proveedores y protectores en la familia, pero sin tener un hijo no había quien pudiera recibir, ¿cierto?, o tomar la herencia del padre y tampoco presentar un sustento durante la vejez. Es en este sentido donde se genera este momento, ¿cierto?, esta situación, condición de desesperación, donde Noemí toma la iniciativa de volver hacia Belén, regresar a su tierra natal, porque había escuchado que Jehová había visitado aquella ciudad, aquel pueblo con abundantes cosechas, y Noemí le solicita, le pide a sus dos nueras que regresen a su tierra natal y vuelvan con sus padres, anhelando que el Señor las pueda visitar con un nuevo matrimonio, porque eran jóvenes y tenían la posibilidad de reanudar su vida, casándose y comenzar una nueva familia. En esta petición de Noemí, Orfa efectivamente decide volver con sus padres, pero Ruth se resiste. Ruth opone mucha resistencia a esta petición de Noemí, y ella le dice en el verso 17 y 18 de Ruth capítulo 1, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, si me va Jehová y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es decir, Ruth no abandonó a Noemí. Noemí posiblemente era una mujer ya de muy avanzada edad, y Ruth sintió una compasión y a la vez una conexión muy especial, un amor íntegro como hacia una madre, de no abandonar a Noemí en el momento que probablemente ella más lo necesitaba. Y es así como termina el capítulo 1 del libro de Ruth. Ahora el capítulo 2 de Ruth comienza con el retorno de Noemí, su nuera, a su ciudad natal, y evidentemente por la difícil situación ellas regresan muy tristes, pesadumbradas, y los habitantes, las personas de la aldea se ven muy sorprendidas de observar, apreciar el regreso de Noemí, y es ahí donde ella, dada su gran tristeza y desolación, hace una confesión de que ya no desea llamarse más Noemí, como significa su nombre, alegría, contentamiento, sino que por favor la llamen Mara, que es angustia, tristeza, dolor, porque ella expresa que siente que Dios la ha golpeado, la ha bofeteado en la cara. Y esto nos hace reflexionar y pensar cuando las situaciones van no como nosotros queremos o esperamos, y las cosas se escapan de nuestras manos y del control que nosotros queremos, deseamos o nos sentimos de la forma en que Noemí se sintió, ya no anhelando ser llamada de ese nombre, sino que con el dolor que caracteriza o siente su corazón. Pero veremos en el capítulo 2 cómo el Señor lentamente y poco a poco fue tomando el dominio de estas dos mujeres que estaban en soledad, abandonadas, y mostró su gracia y su misericordia, enseñándoles que Él siempre estuvo al control de todas las cosas. Ahora, en esta situación de
angustia y dolor. La escritura no precisa dónde exactamente ellas llegaron. Posiblemente Noemí tenía alguna propiedad de su esposo cuando ellos se fueron, pero en el versículo 2 Ruth le pide el favor a Noemí que le permitiera poder ir a espigar los campos donde ella pudiera encontrar algún grano de trigo, de cebada que pudiera recoger para sustentarse estas dos mujeres. Y dice que Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré las espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y Noemí le dio su aprobación. Y la escritura muestra en Levítico 19 que esta condición era un mandato de Dios y estaba estipulado en la ley de Moisés, donde dice que cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. O sea, la condición de estas dos mujeres era una condición de suma pobreza, de suma necesidad. No es que ellas estaban anhelando por capricho ir a buscar las migajas o los granos que sobraran en los graneros, sino que realmente lo necesitaban para subsistir. Ahora, más adelante en los versículos, como continúan, nos muestra que Ruth precisamente llega a espigar, y no por casualidad, sino por la providencia de Dios, los campos de Booz, que era un pariente cercano de Elimelech, el esposo de Noemí. Entonces, como paréntesis, en aquellos tiempos la ley y tradición judía exigía que de existir una mujer viuda y además sin hijos, el pariente más cercano debía redimirla. ¿Y qué significa esta redención? Significa que este pariente más cercano, varón, debía casarse con aquella mujer viuda, responsabilizarse de ella legal, económica, financieramente, y también de la parte natural del matrimonio, y el primer hijo debía tener el nombre del difunto. Y esto se estipulaba así para que se pudiera, por una parte, preservar el apellido del difunto, dado que no tenía hijos, y además la herencia que podía tener el padre, dado que la herencia debía heredarla a un varón, un hijo varón. Ahora vemos cuando, con el correr de los versículos, Ruth va a espigar al campo de Booz, y cuando ella llega, Booz no estaba. Booz, al llegar a su campo, le pregunta al capataz quién es esta señorita, esta joven que está espigando más atrás de los trabajadores, dado que no la había identificado en ninguna vez anterior. Y el capataz le señala que es Ruth, la pariente de Noemí, que ha retornado desde Moab. Entonces acá se genera la primera interacción entre Booz y Ruth, donde se demuestran, y la Biblia enseña muchas cosas especiales y maravillosas entre el trato entre Booz hacia Ruth, si se puede llamar, entre el trato de un varón hacia una mujer, de una mujer hacia el varón en un ámbito matrimonial, o incluso, si es posible, tomarse en el ámbito del noviazgo. Y allí ya en el versículo 8 podemos ver la expresión de bondad de Booz hacia Ruth. Y en el verso 8 dice la palabra del Señor: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten,
y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esto que hizo Booz no es algo normal, sobre todo en estos tiempos, ni siquiera en aquella época, que, como les mencionaba, en aquellos tiempos la mujer lamentablemente estaba relegada a un segundo plano. Era mirada desde una forma despectiva y no tratada de igual a igual. Entonces la palabra del Señor nos muestra cómo el hombre, el varón, debe tener un trato, una expresión gentil, de cuidado, de atención, de protección hacia la mujer cuando está a su cuidado, su esposa, ya sea de un hijo hacia una madre o de un novio a su novia. Y vemos cómo Booz le dice: no vayas a espigar otro campo, quédate aquí, y él se encarga de preparar y dar esa protección que ella necesita. Le da la instrucción dónde ella debe ir, a quién debe seguir. Habló con los criados con mucha claridad y procurando defender y cuidar la integridad de Ruth para que estos no la molestaran, porque era algo normal, no correcto, pero normal en aquella época. Se preocupó de que ella dónde podía ir a beber durante la jornada de trabajo, y la expresión de Ruth es de humillación, de gratitud, de devoción. Inclinó su rostro a tierra y le dijo: muchas gracias, ¿por qué haces esto por mí? ¿Cómo te lo puedo pagar? Luego, en el verso 11, vemos que Booz le responde: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Es decir, Booz reconoce que Dios, el Señor, estaba ahí, y que Él había movido a Ruth para que ella llegara hasta ese lugar. Booz no la ve ni le declara que ella llegó por su propia cuenta, y reconoce la buena obra que Ruth había hecho de no buscar el camino fácil de volver a sus padres, a su tierra natal, sino que la fe de Ruth de decir: Noemí, me quedaré contigo, tu tierra será mi tierra, tu tumba será mi tumba, tu Dios será mi Dios. Y en esta situación Ruth podía ver la providencia del Señor a su vida. Luego, en el versículo 13 dice: ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y que el Señor nos bendiga este maravilloso pasaje, porque hay muchas enseñanzas en este versículo. El Señor nos recuerda a nosotros como hombres y varones, los que puedan estar casados o en algún grado de preparación hacia miras a futuro, de cómo es nuestra responsabilidad, tal como dice el libro de Efesios 2, de que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y vemos en la expresión de Booz que él no solo habló desde sus labios, sino que habló con una sensibilidad tan grande que tocó el corazón de Ruth. O sea, la médula más profunda de ella, su necesidad, mostrándole cuidado, mostrándole sensibilidad, mostrándole amor, mostrándole preocupación, porque ella estaba en una situación muy apremiada.
Y de la misma forma nuestro Señor Jesús habla de esa manera a la iglesia. Nuestro Señor Jesús habla al corazón de la iglesia. Él dice en su palabra que Él rompería, ¿cierto?, el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne para que le pudiéramos sentir y amar y conocer y adorar, y su ley ya no estaría solamente en nuestros labios, sino que en nuestro corazón. Y de esta misma forma el Señor nos enseña a través de este versículo que nosotros como hombres no debemos ser seres superficiales o dedicarnos o preocuparnos solamente a la parte externa o la provisión material, sino que es necesario hablar y llegar al corazón de la varona, la mujer que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y bueno, luego más adelante, ya en el verso 14, también nos muestra cómo vos le dices, ¿cierto?, a Ruth: ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre, sáciate. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje, comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta la noche y degranó todo lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. O sea, vos habló con sus segadores para que dejaran caer granos mientras ellos iban segando, y no le dijo a Ruth para no avergonzarla, sino que lo hizo en privado. Y podemos ver también, por otra parte, el esfuerzo, el trabajo, la dignidad de esta mujer que, estando en una condición de suma necesidad, no tomó un camino fácil como era recurrente en aquella época, sino que se armó de valor y con sus manos y su esfuerzo estuvo todo el día allí en la era espigando, y hasta la noche. O sea, desde muy temprano hasta la noche, posiblemente pudo haber estado 12, 13, 14 horas trabajando, y desgranó todo lo que había recogido, una efa de cebada. Eso es aproximadamente 15 kilos, 15, 16 kilos de grano, lo cual, para convertirlo en harina, son una cantidad no menor que era suficiente para sustentarse ella y su suegra. Y dice que lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido y sacó también luego lo que había sobrado de haber quedado saciado, y se lo dio. Entonces vemos en este capítulo 2 cómo, pasando, ¿cierto?, de una situación muy adversa, cómo se comienza a ver una pequeña luz, un pequeño destello de esperanza. Y reflexionando, podemos preguntarnos a nuestras vidas qué actitudes podemos ver en vos que nosotros como varones podemos acoger y tomar para nuestras vidas y aplicarlos en nuestros matrimonios, en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia con las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y por otra parte, las mujeres, ¿qué expresión pueden ver en Ruth de cómo ella muestra un ejemplo de una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que reconoce y respeta a su marido, y cómo un trato, cuidado, gentil y noble del varón ablanda el corazón de la mujer para que ésta responda con una actitud de devoción y de reverencia. Que Dios nos bendiga, y ver sobre todas las cosas el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él, por sobre el ejemplo de vos, habla al corazón de la iglesia, y la iglesia
responde a la palabra, al llamado de Dios con una actitud de sumisión, de reverencia, de obediencia.